En la esfera estatal política se desarrollarán sanos criterios e ideas por la libre afluencia del bien espiritual. En el trabajador manual, debido a una influencia de tal índole, podrá formarse el sentimiento de satisfacción con respecto a la posición de su trabajo dentro del organismo social. Comprenderá que sin la orientación directiva para una adecuada organización del trabajo, el organismo social no le daría el debido sostén. Será consciente de que su propio trabajo se ajusta a las fuerzas organizadoras que resultan del desarrollo de las facultades individuales humanas. En el ámbito de la esfera estatal política, promoverá los derechos que le aseguren su parte del producto de venta de las mercancías que él produce y libremente consentirá en que de ese producto se derive la parte que se debe a la influencia del respectivo bien espiritual. En la esfera cultural, se hará posible que del resultado de lo que sus representantes producen, ellos mismos reciban lo preciso para vivir. Lo que en esta esfera alguien haga para sí solo siempre formará parte de su vida privada. En cambio, lo que se produce para el bien del organismo social podrá contar con la libre recompensa de quienes tengan el deseo de recibir el bien espiritual. Quien por tal recompensa dentro de la organización espiritual no obtenga lo suficiente para vivir, tendrá que pasar a la esfera del estado político o bien a la vida económica. A la vida económica fluyen las ideas técnicas que provienen de la esfera espiritual. Tienen su origen en esto, aunque sus autores pertenezcan al ámbito estatal o económico. Todas las ideas y fuerzas organizadoras que fecundan la vida económica y la organización estatal provienen por su naturaleza de la esfera espiritual. La recompensa, por lo que de esta manera fluye a esos dos sectores sociales, se efectuará libremente, por la comprensión de los que lo necesitan, o bien encontrará su regulación por los derechos a establecerse en el ámbito del Estado político. Lo que éste requiere para su propio mantenimiento se recaudará por el derecho fiscal. Este derecho se creará armonizando las necesidades fiscales según la conciencia del derecho con las de la vida económica. El sano organismo social tiene que actuar junto a las fuerzas jurídica y económica del sector espiritual como la esfera autónoma. Las fuerzas evolutivas de la humanidad moderna tienden a la estructuración ternaria de dicho organismo. En los tiempos en que la vida social esencialmente se desarrollaba gracias a las fuerzas instintivas de gran parte de la humanidad, no se sentía la necesidad de de una bien definida estructuración en tal sentido. Con cierta indiferencia actuaba, como un todo, lo que, bien mirado, siempre traía su origen de tres fuentes distintas. Pero el tiempo moderno exige que el hombre se sitúe consciente en el organismo de la sociedad humana. Mas esta conciencia solo conducirá a una conducta y configuración adecuadas si toda vida humana recibe su orientación desde tres lados distintos. En las profundidades inconscientes del alma, la humanidad moderna busca esa orientación, y lo que aparece como movimiento social no es sino el sombrío reflejo de esta inquietud. A final del siglo XVIII, partiendo de condiciones distintas de la nuestra vida actual, surgió de las profundidades de la naturaleza humana la exigencia de una reorganización de la sociedad humana. Como un lema de expresar esta nueva organización se exclamaron tres palabras: fraternidad, igualdad y libertad. Ciertamente, el que sin prejuicios y con sano sentir humano considere la realidad de la evolución, no puede menos que tener comprensión para todo a que estas palabras aluden. No obstante, hubo pensadores sagaces quienes en el curso del siglo XIX se esforzaron en demostrar que en un organismo social unitario no es posible realizar las ideas de fraternidad, igualdad, libertad, pues decían que, tratando de realizar estos tres impulsos en el marco del organismo social, resultarán contradictorios. Con sagacidad se demostró cuán imposible es, realizándose el impulso de igualdad, también se haga valer la libertad que inseparablemente pertenece a todo ser humano.
Si bien hay que dar la razón a quienes encuentran esa contradicción, el sentir humano general nos infunde al mismo tiempo simpatía por cada uno de estos tres ideales. La referida contradicción existe porque el verdadero significado social de los tres ideales no se evidencia sino cuando se llegue a comprender la necesidad de la estructuración ternaria del organismo social. No se trata de coordinar y centralizar las tres esferas en una unidad abstracta, teórica, a través de un parlamento o de otra índole, sino que ellas deben establecerse como una realidad viviente, cada una de su manera. Y la unidad del organismo social como un todo se creará como resultado del viviente obrar de los tres sectores, uno al lado del otro, como asimismo en su relación recíproca. Es que en la realidad de la vida humana lo aparentemente contradictorio en su obrar por relación recíproca conduce a la unidad, y se comprenderá la vida del organismo social si se llega a discernir en qué consiste verdaderamente la configuración de este organismo con respecto a fraternidad, igualdad y libertad. Entonces se verá que las actividades en su conjunto de la vida económica han de apoyarse en la fraternidad que resulta del obrar de las asociaciones. En la segunda esfera, o sea, en el sistema de derecho público, en el cual se trata de la relación puramente humana de persona a persona, deberá buscarse la realización de la idea de igualdad. Y en el dominio espiritual que actúa en el organismo social con relativa independencia, deberá realizarse el impulso de la libertad. Considerándolo de esta manera, los tres ideales evidencian su valor de acuerdo con la realidad de la vida. No pueden realizarse en una vida social caótica, sino únicamente en el sano organismo social de estructura ternaria. En una organización social abstractamente centralizada, no es posible realizar indiferentemente los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, sino que los tres cuerpos sociales han de recibir su fuerza, cada uno del impulso respectivo, y en base a las relaciones recíprocas se hará un trabajo fecundo. La humanidad, que hacia fines del siglo XVIII abogó por la realización de las tres ideas libertad, igualdad y fraternidad, lo mismo que los más tarde volvieron a exigirla, se habrán formado un vago concepto de las fuerzas evolutivas de la humanidad moderna, mas por otra parte no lograron desterrar el postulado del Estado unitario. Dentro de este, esas ideas resultan contradictorias. Los que abogaron por la realización de lo contradictorio lo hicieron porque en lo subconsciente de su alma se expresaba lo que tiende a la estructuración ternaria del organismo social como requisito previo de que las tres ideas llegaran a convertirse en una unidad superior. Los hechos de la vida social del presente exigen, en lenguaje elocuente, que la humanidad moderna conscientemente convierta en voluntad social lo que reside en las fuerzas evolutivas que tienden a la estructuración ternaria del organismo social. Bueno, muy bien, ahí acaba el segundo capítulo. Es interesante porque, digamos, digamos, cómo se inició la Revolución Francesa y cómo terminó, fueron por esos tres ideales. Eh, pero esos tres ideales no se han podido cumplir a la fecha. Uno ve que hay mucha desigualdad social, económica, a veces no hay libertad. Entonces, lo que es fraternidad menos, ¿sabe? A veces, sobre todo en estas épocas de guerras. Entonces es difícil suponer que con el método actual o la forma en que actualmente se gobierna un Estado, vaya a funcionar esos tres ideales. Bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Bueno, yo creo que un poco en dirección de lo que tú dices, Santiago, es contundentemente claro que se ha fracasado a nivel social, ¿sí? En la mayoría de países. Vamos a decir que hay algunos países que tienen, entre comillas, unos niveles de vida, bueno, aparentemente buenos, aceptables y todo. Pero si se miran los indicadores de pobreza,
de salud, de analfabetismo, de desempleo. Creo que hemos fracasado, ¿sí? En los modelos, en la mayor parte de modelos que se han instaurado, unos más que otros. Y, y por el contrario, como que la crisis como que se ahonda porque eh, hay como un vaivén, ¿no? De extremos, de la extrema, entre comillas, derecha a la extrema izquierda, derecha, izquierda, hablando en términos políticos y uno ve que las cosas no cambian y que al contrario, los que supuestamente abogan por, entre comillas, lo que se decía antes, el proletariado, la gente pobre, se convierten en los más abusadores, ¿no? Entonces, es un fracaso completo de, del modelo de sociedad que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Es un fracaso y para mí lo triste es que no se ve cómo se pueda cambiar esta línea de fracasos porque eso va a seguir si no pasa algo que realmente dé con la solución. Y no es por tener un fanatismo hacia las ideas de Steiner, pero creo que la solución para este es lo que estamos leyendo, o sea, la ciencia espiritual aplicada en el estado social, ¿no? Sin embargo, lo veo muy difícil que que algún político lo vaya a aplicar en este momento. De pronto en un futuro, un siglo, 2 siglos, un grupo de políticos valientes o conscientes lo pudieran hacer. Ahora lo veo difícil. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere opinar algo? No, y lo recuerdo ahora alguna vez que leía a Manfred Masnick, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Tiene unas ideas, pues, digamos que no iguales a la de Stanley, pero sí económicas muy bonitas, ¿no? Sí. Chileno, Premio Nobel de Economía Alternativa. Pero pues uno ve que se queda allí, ¿no? Se quedan ahí en unos postulados, ¿sí? Pero que no van a más, ¿no? O sea, no por él, sino por los sistemas. Es muy difícil que la humanidad le pare bolas a eso. O Sí, sea, digamos que se han propuesto como, hay intentos de, por ejemplo, no vivir en función del consumo, los tratados, el libre comercio es un absurdo. ¿Sí? O sea, si uno mirara con más lógica lo que representa el libre comercio, o sea, comer algo que no se produce en la tierra, que es de uno, sino que viene de, no sé, yo no estoy diciendo que, no estoy criticando que la gente coma manzanas, o que vienen de Chile, o dáctiles que vienen de, no, pero no es necesario, no es necesario. Entonces, y la mayoría de países, por el contrario, lo que ponen eso es en el primer punto, ¿no? El libre comercio. ¿Ya? ¿Eso para qué? ¿Eso de qué? Pues, eh, si se fuera más sensato, habría que educarnos para comer lo que tenemos y punto. Y con eso vamos a estar bien. Hablamos de la comida, ¿no? Pues que es algo esencial. Ya uno entiende que hay otros elementos que sí, pues cómo no vamos a importar equipos electrónicos si no tenemos todavía el capital científico para producirlo. Pero en lo que tiene que ver con las cosas básicas, no debería existir eso. sí, de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Creo que te lo comentaba antes de empezar la reunión. Aquí en Colombia, o en cualquier país del mundo tercermundista, de primer mundo, la agricultura se practica de modo monocultivo. Y empezando por ahí, estamos dañando precisamente las leyes naturales y por lo tanto va a haber consecuencias negativas
en la producción alimentaria, en la tierra, en el suelo, en los ríos, precisamente porque desde allí es donde estamos pecando. Pero ¿por qué se hacen monocultivos? Porque se quiere exportar a otras partes. No debería tener, digamos, esa prioridad el capital, sino más bien la sociedad, ¿no? Pero actualmente la esfera económica es la que prima sobre lo demás. Y eso está mal, ¿no? No sé si alguien quiere opinar algo más, comentar, o ya continuamos, ustedes dirán. Eh, yo pensaba que, bueno, yo le digo mis palabras, yo no, pues, a ver, yo pensaba que vivimos como en un mundo muy desordenado, muy egoísta, pero también antes pienso que esto es como una consecuencia, esto es como una consecuencia de que estamos como muy alejados de la espiritualidad, ¿no es cierto? Entonces nos hemos formado con conceptos egoístas y que no nos permiten pensar de una manera libre. Estamos como encadenados a las cosas, a los pensamientos, a las ideas, a lo que se pone de moda en las palabras, en los hechos, en las acciones. Entonces eso nos encadena más y nos lleva a cometer más errores. Entonces yo también pensaba que en la parte social, por ejemplo, bueno, no sé si, no sé si social, pero yo pensaba que, por ejemplo, Colombia, ¿no es cierto? Si nosotros hace unos años, yo me acuerdo cuando estaba más pequeñita, que teníamos de todo, la tierrita de nosotros daba de todo, frutas, verduras, granos, de todo, ¿cierto? Y todo lo teníamos aquí en el país y había intercambio entre ciudades de mercados, de pueblos, esto produce aquí, entonces se lleva para allá, se trae de Bogotá, de acá, de Boyacá, de Nariño, de Cauca, todo Valle, todo eso. Pero ahora estamos dependiendo desde hace un tiempo para acá de que todo lo importamos, que el garbanzo, que el frijol, que el millo, que el maíz, que todo lo estamos trayendo de otros países. Entonces yo digo, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué? No sé, hay mucho desorden. También sin echarle culpa pues, a los políticos, ni mucho menos, pero por uno mismo, simplemente uno piensa y se acomoda, uno piensa no por uno mismo, sino que uno, pues eso está sucediendo en todo el mundo, esto es así, este pensamiento es así, y entonces uno se va acomodando a eso, y eso lo aleja a uno de ser uno libre de pensar, libre de orar, libre de ser uno mismo. Entonces uno vive siempre encadenado y ahí sufriendo, porque las cosas pasan así, porque el mundo está así, pero uno no se da cuenta que también uno podría hacer, digamos, algo, participar con lo que ya sabemos, la espiritualidad que pues alcanzamos a entender y todo, pero podíamos hacer un aporte pequeñito, pero la verdad es que sí nos hemos alejado mucho de la parte espiritual y eso conlleva a muchas cosas como las que estamos viviendo hoy. Sí, de acuerdo, así es, o sea, estamos muy como acostumbrados o nuestro modo de ver o pensar alinea a un sentido que a veces nos es difícil cambiar la forma de ver el mundo, ¿no? Esa libertad que mi mamá dice, libertad de pensamiento, no se ve, no la veo, sobre todo cuando hay fanatismos, ya sea de política, religión, deporte, cuando hay fanatismos no se ve esa libertad de pensamiento. Tristemente se ve una intolerancia y una esclavitud a ese modo de pensar. Y más triste aún es que se creen libres si están alineados a ese modo de pensar y no quieren reconocer que la otra contraparte podría también tener cosas buenas, ¿no? Eso es muy triste, pero desafortunadamente en esas generaciones se ve que fácilmente toman partido de un bando a otro y eso tiene sus consecuencias kármicas para una región muy grave y la gente no se da cuenta de eso. Pero es por lo que tú dices, por la falta de libertad de pensamiento real. Muy bien, no sé si alguien quiere comentar algo más.
Bueno, voy a continuar. Capítulo 3. El capitalismo y las ideas sociales. Capital y trabajo humano. Para formarse un juicio con respecto a lo que actualmente en el campo social debe hacerse, es preciso partir de un claro concepto de las fuerzas fundamentales del organismo social. Conducir a la comprensión de estas fuerzas ha sido la intención de lo expuesto en el capítulo precedente. En la actual situación no es posible realizar nada fructífero con apoyo en un juicio que se haya adquirido dentro de un horizonte limitado. Los hechos nacidos del movimiento social ponen de manifiesto perturbaciones en los fundamentos del organismo social. No se trata de modo alguno de desequilibrios que solo se manifiesten en la superficie. Por esta razón, es preciso formarse conceptos que penetren hasta los mismos fundamentos. Cuando en el presente se habla del capital y del capitalismo, se toca lo que para la humanidad proletaria forma las causas de opresión. Empero, únicamente es posible juzgar de un modo fecundo la característica de cómo el capital, dentro de los circuitos del organismo social, produce efectos favorables o represivos si se llega a comprender de qué manera las facultades individuales humanas, la legislación y las fuerzas de la vida económica generan y hacen uso del capital. Cuando se habla del trabajo humano, se alude a lo que sobre la base natural de la economía, conjuntamente con el capital, crea los valores económicos y que en el trabajador despierta la conciencia de su situación social. Para juzgar cómo y en qué condiciones este trabajo humano debe formar parte del organismo social, para que en el trabajador no afecte el sentimiento de dignidad de un ser humano, es preciso considerar la relación que existe entre el trabajo humano y las facultades humanas, por una parte, y la conciencia del derecho, por otra. Con razón se pregunta qué medidas hay que tomar ahora, en primer lugar, con el fin de satisfacer las reivindicaciones sociales existentes. Pues bien, no será posible realizar nada próspero si no se tiene conocimiento de cómo lo que se piensa hacer se relaciona con los fundamentos del sano organismo social. Quien posee tal conocimiento ha de encontrar en el lugar en que se encuentre o que sepa ocupar la posibilidad de realizar lo que las condiciones respectivas exigen que se haga. Empero, lo que en el curso de mucho tiempo, a través del actuar humano, ha conducido a determinadas condiciones y organizaciones sociales, desconcierta el discernimiento y, por consiguiente, no permite adquirir el conocimiento a que aquí se alude. Habituado a dichas organizaciones, el hombre se ha formado opiniones acerca de cuánto de aquellas debería conservarse o bien transformarse. Quiere decir que el pensar se deja guiar por los hechos creados, cuando en realidad debería dominarlos. Ahora es necesario ver que únicamente será posible formarse un juicio que esté a la altura de los hechos si la mirada se remonta a las ideas primarias, en que se basan todas las instituciones sociales. Cuando no existen las fuentes de las cuales siempre de nuevo fluyen al organismo social las fuerzas inherentes a las ideas primarias, las organizaciones toman forma que en vez de promover, entorpecen la vida de dicho organismo. Mas las ideas primarias continúan viviendo más o menos inconscientemente en los impulsos de los hombres, aunque los pensamientos plenamente conscientes se desvíen de la realidad y provoquen o hayan provocado estorbos en el desarrollo de la vida social. En un mundo de tal naturaleza, las ideas primarias se manifiestan de un modo caótico y aparecen abierta o veladamente detrás de las perturbaciones revolucionarias del organismo social, perturbaciones que no se producirán si este organismo posee una configuración de tal característica que en todo momento pueda propender a observar dónde las organizaciones van desviándose de la norma trazada por las ideas primarias y que también exista la posibilidad de contrarrestar el desvío antes de alcanzar una extensión fatal. En nuestro tiempo, la vida humana se ha desviado ampliamente de las condiciones exigidas por las ideas primarias. Pero los impulsos que se apoyan en estas ideas viven en las almas humanas y frente a los hechos son expresión de una vehemente crítica con respecto al desarrollo del organismo social en el curso de los últimos siglos.
Por esta razón hace falta la buena voluntad de recurrir con toda energía a las ideas primarias y de reconocer cuán perjudicial resultaría precisamente en la actualidad rechazarlas por ajena a la vida práctica. La vida y las reivindicaciones de la población proletaria exteriorizan el rechazo de la forma que el tiempo moderno ha dado al organismo social, y la misión de nuestro tiempo frente a estos hechos y a la crítica unilateral consiste en buscar el camino que conscientemente debe tomarse en concordancia con las ideas primarias. Ya pasó el tiempo en que la humanidad pudiera contentarse con lo que hasta ahora, por la dirección instintiva, pudo llevarse a cabo. Uno de los problemas fundamentales que a través de la crítica de nuestra época se presentan consiste en la pregunta: ¿qué debe hacerse para terminar con la opresión del proletariado por el capitalismo privado? El que posee o administra el capital está en condiciones de utilizar el trabajo de otras personas al servicio de lo que él va a producir. Ahora bien, en la relación social que se establece por la cooperación del capital y el trabajo humano, hay que distinguir tres factores. Primero, la actividad empresaria, que debe basarse en las capacidades individuales de una persona o grupo de personas. Segundo, la relación humana entre el empresario y el trabajador, que debe basarse en el derecho. Tercero, la producción de cosas que a través de los procesos de la vida económica adquieren un valor de mercancía. La actividad del empresario únicamente podrá desenvolverse saludablemente dentro del organismo social si en éste influyen fuerzas por las que las capacidades individuales humanas pueden manifestarse de la mejor manera posible, lo que solo se logra si en el organismo social existe una organización que al hombre capacitado le deja utilizar libremente sus capacidades y que permite que los demás juzguen con igual libertad y comprensión el valor de estas capacidades. Por lo que antecede, se echa de ver que la actividad de una persona por medio del capital pertenece a la esfera del organismo social en que la vida espiritual se encarga de la legislación y administración. Muy bien. ¿Ahí se entiende lo que dice Steiner o no tanto? Antes de seguir. ¿Ustedes qué dicen? O si quieren vuelvo a leer. Sí, el último pedacito. Vale, voy a volver a leer. Vale, vuelvo a leer. Yo creo que de esa pregunta voy a empezar a leer otra vez. ¿Qué debe hacerse Sí. para terminar con la opresión del proletariado por el capitalismo privado? El que posee o administra el capital está en condiciones de utilizar el trabajo de otras personas al servicio de lo que él va a producir. Ahora bien, en la relación social que se establece por la cooperación del capital y el trabajo humano, hay que distinguir entre tres factores. Primero, la actividad empresaria, que debe basarse en las capacidades individuales de una persona o grupo de personas. Esto pertenece a la esfera cultural. Digamos, la persona o el trabajador, qué capacidades tiene, ¿no? Qué conocimientos o facultades tiene para hacer determinado trabajo, ¿no? Segundo, la relación humana entre el empresario y el trabajador, que debe basarse en el derecho. Esto tiene que ver con la esfera estatal, con la de las leyes, ¿no? O sea, tiene que haber ciertas regulaciones para que no haya, digamos, abusos de un lado o del otro lado. Entonces tiene que haber unas leyes y que se cumplan las leyes, ¿no? En ese acuerdo que se hace entre el empresario y el empleador y el empleado, ¿no? Tercero, la producción de cosas que a través de los procesos de la vida económica adquieren un valor de mercancía. Esto tiene que ver ya con la esfera económica. O sea, lo que el conjunto de las personas, de los trabajadores y el empleador hacen algo para bien para la sociedad, un bien para la comunidad, ¿no? Esa es la mercancía o el servicio, ¿no? Que es como lo mismo en este caso.
La actividad del empresario únicamente podrá desenvolverse saludablemente dentro del organismo social si en éste influyen las fuerzas por las que las capacidades individuales humanas pueden manifestarse de la mejor manera posible. Lo que solo se logra si en el organismo social existe una organización que al hombre capacitado le deje utilizar libremente sus capacidades y que permite que los demás juzguen con igual libertad y comprensión el valor de estas capacidades. Por lo que antecede, se echa de ver que la actividad de una persona por medio del capital pertenece a la esfera del organismo social en que la vida espiritual se encarga de la legislación y administración. Cuando en esta actividad se entremete el estado político, forzosamente influirá la incomprensión en cuanto al uso de las capacidades individuales, pues el estado político debe de tener como base y debe hacer efectivo lo que en todo hombre existe como exigencia de lo que la vida tiene que concederle. Dentro de su esfera, el estado político tiene que dar la posibilidad para que todo hombre pueda hacer valer su propio juicio. Para lo que aquel tiene que realizar, no entra en consideración si se tiene o no comprensión para las capacidades individuales. Y es por la misma razón que nada de lo que se realice en el ámbito del estado político deberá ejercer influencia alguna sobre la actuación que se basa en las capacidades individuales humanas. Tampoco debería considerarse la perspectiva del lucro como motivo decisivo en cuanto a lo que estas capacidades permiten comprender a través del empleo de capital. Los expertos del capitalismo suelen dar mucha importancia a dicha perspectiva de lucro, pues piensan que solo el incentivo de obtener utilidades puede inducir a las actividades mediante el uso de las capacidades individuales. Como hombres prácticos, se refieren a lo imperfecto de la naturaleza humana, la que pretenden conocer. Ciertamente, dentro del orden social que ha conducido a las condiciones actuales, la perspectiva del lucro ha adquirido hondo significado. Pero precisamente en este hecho hay que buscar, en gran parte, la causa del estado de cosas que actualmente se vive y que exige desarrollar nuevos incentivos para el empleo de las capacidades individuales. Tal incentivo debe tener su fundamento en la comprensión social que fluye de una sana vida espiritual, la educación general y escolar, sirviéndose de las fuerzas de la libre vida espiritual, darán al hombre los impulsos que en virtud de esa comprensión social le permitirán realizar aquello que por sus capacidades individuales se siente impulsado. Semejante opinión no debe considerarse como idealismo iluso, al que por cierto ha causado enorme daño en el ámbito de los empeños sociales, como asimismo en otros campos. Mas las ideas que aquí se exponen no se basan, como lo muestra lo que antecede, en la vana creencia que el espíritu puede hacer milagros cuando los que creen poseerlo lo traen siempre en la boca, sino que tienen su fundamento en lo que enseña la observación de la libre cooperación de los hombres en el campo de lo espiritual, cooperación que por su propia naturaleza adquiere su específico aspecto social, siempre que verdaderamente pueda desarrollarse con absoluta libertad. Ha sido precisamente debido a la falta de libertad en la vida espiritual que ese aspecto social no ha podido desarrollarse. En el ámbito de las clases dirigentes, las fuerzas espirituales se han desenvuelto de tal manera que sus resultados y producciones quedaron encerrados, de un modo antisocial, dentro de determinados círculos de la humanidad. Estos resultados no pudieron transmitirse a la humanidad proletaria, sino de un modo artificial, por lo cual ésta, al no tomar realmente parte de la vida espiritual, no recibió de ella las fuerzas sostenedoras de su alma. Instituciones para la instrucción popular, la participación del pueblo en el goce de las producciones del arte y cosas por el estilo, no son en verdad lo adecuado para llevar al pueblo lo que ofrece la cultura, mientras el bien espiritual conserva el carácter que en el tiempo moderno se le ha dado. Aquí está como algo importante, ¿no? En realidad, la vida del pueblo, con lo más íntimo de su naturaleza humana, no participa de este bien espiritual. En cierto modo, solo se le da la posibilidad de mirarlo desde fuera. Y lo que puede decirse de la vida espiritual en sentido propio, también se hace sentir en las ramificaciones de la actividad espiritual
que en base al capital fluye en la vida económica. El sano organismo social exige que el obrero proletario haga su trabajo, no dedicándose únicamente a lo puramente mecánico, mientras que solo el capitalista sabe qué destino se le dará a través de la vida económica a la mercancía que se produce. Por el contrario, con pleno conocimiento de los pormenores, debiera estar en condiciones de formarse una idea acerca de cómo, mediante su trabajo, él participa en la vida social, en la producción de mercancías. Periódicamente el empresario debiera organizar dentro del horario de trabajo reuniones con el personal con la finalidad de desarrollar una idea de los intereses y tareas en común de la parte patronal y todo el personal. La sensata acción en este sentido suscitará en el trabajador la comprensión de que el apropiado uso del capital de la empresa hace prosperar al organismo social y con ello favorece al trabajador como miembro del mismo. El empresario, a su vez, al participar semejante modo de proceder, que cuenta con la libre comprensión, se ve precisado a un obrar intachable. Bueno, muy bien. Esto es importante, igual es bastante denso, pero bastante importante. Yo creo que podríamos dejar allí, y este último párrafo que fue largo, podemos seguirlo estudiando en las siguientes charlas. Ahora aquí Steiner ha hablado mucho aquí, ha dicho mucho de lo que se necesita hacer, ¿no? Ha dado muchas ideas, pero creo que por ser tantas, es difícil agarrarlas todas, o al menos la mayoría, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué piensan de lo que dice Steiner, lo que ha dicho. Hola, Pri. Que llegué un poquito tarde, qué pena, y no he logrado como enlazar la idea. Por eso sí pensaba que de pronto sería bueno si de pronto como que pudiéramos hacer como un resumencito porque no logro como entender muy bien lo que se quiere configurar. Vale, vale, de acuerdo. De hecho, estos párrafos, estos últimos 3 párrafos están denso de ideas muy importantes. Resumiéndolo, que no creo que sería lo adecuado para el entendimiento, pero más o menos resumiéndolo sería que actualmente el trabajador en, en su mayoría, pues por no decir todos, porque pueden haber excepciones, hace su trabajo por plata. No le interesa lo demás, si realmente lo que está haciendo sirve para la sociedad, si realmente sirve para la cultura, para el crecimiento. No, eso no le interesa, simplemente le interesa cumplir un horario y que se le pague. Y ese es el problema que creo que Steiner quiere mostrar. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que ahí está uno de los meollos, ¿no?, del asunto, ¿no? Lo que tú dices. Tanto lo que hacemos como trabajo en diferentes ambientes, deberíamos hacerlo más con la mentalidad de servir, con la actitud de disfrutar y no pensando en que gano más o menos por eso. Y lo mismo pasa con los empresarios, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay empresarios que tienen una visión altruista de su empresa, pero es la minoría. Y creo que el llevar al lucro produce un degeneramiento de todo, ¿no? Entonces yo estaba pensando, a manera de ejemplo, en el fútbol, ¿no? ¿Sí? El fútbol hoy en día es un degenero, o sea, uno ve cómo el fútbol y todos los deportes, ¿no? Y la farándula también. Este jugador Durán, ¿sí?, el que vendieron a Arabia Saudita, ¿sí?, un tremendo jugador, ¿sí?, que uno diría, o sea, unas condiciones excepcionales, que debería, si lo miramos desde el punto de vista competitivo, está jugando pues en las grandes ligas, como se dice, Inglaterra, España,
pero no se lo llevaron los árabes, ¿sí? ¿Ya? Y pues obviamente, ¿me entiende? Demasiada plata le ofrecieron, ¿cierto? Pero a nivel deportivo, pues no creo que eso le vaya a beneficiar mucho a él, ¿sí? Si permanece en ese estado. Entonces, es la plata, todo es plata. Y lastimosamente la gente no entiende que esas expresiones, por ejemplo, como el deporte, la gente, o sea, la gente que se pone una camiseta, que pelea por una camiseta, pues no piensan que los que están allá jugando les importa un pito la camiseta, no importa eso. ¿Cuánta plata me van a pagar? O si hago un gol o si hago 2 goles, ¿cuánta bonificación voy a tener? Entonces, eso lleva a una degeneración de todo. Así es, de acuerdo contigo, Vladimir. ¿Alguien más quería opinar algo? Mira que yo pensaba ahorita que qué enseñanza tan linda, que yo no sé, pero me parece que es digna de que la repasemos hasta 3 y 4 veces porque seguro que nos va a entrar más que si lo leyéramos una vez. Me pareció hermosa. Pero también yo pensaba que para que se cumplan, digamos, todo es parte del puesto esto de que se ha leído, lo que se me queda a mí es que para ser una sociedad libre, igualitaria, en todos los campos. Entonces necesitamos desenvolvernos espiritualmente muchísimo, porque yo pienso que al desenvolverse el ser humano interiormente, pues se hace mucho más inteligente, mucho más sabio, diría yo, no tanto sabio de conocimientos, de universidad y todo, que es importante, pero yo hablo de la sabiduría del ser humano, del ser bueno, una persona excelente, una persona justa, una persona cero egoísmo, un patrón que pueda pensar más que enriquecerse sus bolsillos, ayudar al bien común, a los subordinados, a sus empleados que son, pues, por supuesto, más humildes, más necesitados. Entonces, esa sabiduría que da el desenvolvimiento interior se haría más parejo, más hacia, no más hacia ayudar a los ricos, sino más al contrario, o sea, ayudar a los pobres, a los más necesitados. Entonces, yo pienso que el desenvolverse espiritualmente da mucha libertad, va a haber menos egoísmo en las acciones de uno, en el pensar de uno. Y eso sería por ahí un poquito lo igualitario, ¿no? Sería como ser uno más justo. Más, la fraternidad, que también se habló de la fraternidad. No, yo te digo que esto que acabaste de leer, que yo acabo de escuchar, me ha parecido tan hermoso, que vale la pena volverlo a repetir varias veces. Para interiorizarlo. Muy bien. Me alegro mucho, no, hay que repetirlo porque se ha leído muchas cosas importantes y como todas son importantes, uno no alcanza a agarrarlas todas de una sola leída. Entonces sí vale la pena repetirlo y meditarlo entre todos, y sacar en común las ideas y poco a poco irlo entendiendo entre todos. Sí, de acuerdo. Es que hay de donde esta enseñanza tiene muchísima sabiduría, hay de dónde sacarle tanto, y yo pienso que por eso vale la pena repetirla, y despacio, y la vamos comentando, porque los aportes de todos a uno se le quedan, por lo menos a mí cuando alguien aporta algo, a mí eso se me queda mucho, entonces me parece que se le puede sacar mucho jugo para desenvolver espiritualmente, ¿no? De acuerdo, muy bien. Sí, lo vamos a hacer así. Esa es la idea, que todos entendamos y si podemos participar todos mejor. Si no, igual que lo entendamos es bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar aquí en la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una muy feliz bien. noche. Gracias. Que descansen. Bueno, feliz noche. Saludos, cariños Chao. a todos y abrazos. Bueno, Lo mismo, Martita. Chao, chao. estén bien, feliz noche.